Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo usar la aplicación de seguimiento en Outlook. El seguimiento en Outlook es una de las opciones más útiles y menos comprendidas en Outlook. La herramienta de recordatorio por correo electrónico del programa te permite sin dificultad recordar o posponer algún correo, y esto lo vamos a ver de manera bastante rápida. Entonces entraremos a nuestro correo electrónico y si te fijas en la pestaña de inicio, aquí en la cinta de opciones tienes un apartado llamado etiquetas. Aquí hay un botón llamado seguimientos que, si nosotros dejamos el cursor encima, dice que esto establece una marca para recordarle que debes hacer el seguimiento de este elemento más tarde. Los elementos marcados aparecen en la barra de tareas pendientes y la lista de tareas diarias en tareas, ¿vale? Entonces hacemos un clic sobre este desplegable y verás que te aparecen algunas opciones para hacer seguimiento. Te aparece por defecto hoy, mañana, esta semana, la próxima semana, etcétera, y también te deja personalizar estos avisos, ¿vale? Entonces aquí podemos marcar, es decir, cambiarle nombre a la marca del seguimiento. Puedes indicarle una fecha de inicio, una fecha de vencimiento y también que te muestre un aviso una vez que nosotros queramos que nos avise, ¿vale? Podemos también modificar esta fecha. Vamos a crear este aviso personalizado y verás cómo se te marca con una banderita tu correo electrónico. También tienes aquí una campana diciéndote que te va a notificar en la fecha que tú le pusiste, pero lo más interesante es que también te agrega esto a la barra de tareas, ¿vale? Aquí tenemos una tarea en la cual podemos fijarnos que tenemos este boletín, que es este mismo que tenemos aquí, y que tenemos que hacer algo con este tipo de correo, ya sea reenviarlo, ya sea responderlo o incluso acudir a alguna reunión que tengamos pendiente. De esta manera es como podemos utilizar el seguimiento en Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.